Muy buenas tardes, arrancamos el espacio de Un Poco de Derecho de Marín y Mateo Abogados y lo hacemos saludando a Juanjo. Muy buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, José, ¿qué tal? Un abrazo a ti y a todos tus oyentes. Bien, igualmente. Bueno, tenemos un tema hoy muy interesante del que vamos a hablar, que es la extinción de condominio o división de cosa común. Eso es. Lo primero es aclarar qué es un condominio. Y un condominio se da cuando un bien pertenece a varias personas, independientemente del porcentaje que tenga cada una de ellas. Puede ser un inmueble, puede ser una cuenta corriente, etcétera. En este sentido, son muchas las dudas que surgen cuando hay un inmueble que pertenece a varias personas y uno de ellos no quiere continuar en ese condominio, no quiere continuar en esa copropiedad y decide venderlo, decide extinguir ese condominio. Es el Código Civil el que indica que nadie tiene que estar en una copropiedad si no quiere estar. Perdón, y siendo que cada uno de ellos puede pedir en cualquier momento que se divida esa cosa común que tienen o se extinga el condominio. Ello quiere decir que, bueno, en cualquier momento, cualquiera de los propietarios puede solicitar que se extinga el condominio, es decir, que se divida esa cosa común que hay entre todos. Existe un impedimento a ello y que es que se haya acordado que durante 10 años, un máximo de 10 años, también viene indicado en el Código Civil, un máximo de 10 años, no se pueda vender esa cosa, ese bien. Se puede prorrogar esos 10 años, pero siempre cuando haya algún consenso. Lo principal es que la cosa que se pretenda extinguir el condominio no quede inservible tras esta extinción. ¿Qué quiere decir con ello? Que si se extingue el condominio de un inmueble, tiene que seguir siendo un inmueble destinado a lo que está destinado, bien sea un bajo comercial, bien sea una vivienda, etc. Lo contrario que ocurre con las cuentas corrientes, que aunque se extinga el condominio de esas cuentas corrientes, va a ser un dinero que se va a repartir y siempre va a servir para el uso que se prevía principalmente. Las causas más frecuentes de extinción del condominio es mediante la adjudicación de ese bien a uno de los comuneros, la venta a un tercero, la venta por un tercero especializado, que puede ser una inmobiliaria, o que se pida el auxilio judicial, se acude al auxilio judicial para que se extinga ese condominio. La forma de extinguirlo judicialmente es presentar una demanda al juez diciéndole que se pertenece a un condominio, por ejemplo, en este caso hay un bien inmueble que pertenece a varias personas, uno de ellos ya no quiere pertenecer a esa copropiedad, a esa comunidad, y los otros se niegan. En este caso es totalmente irrecomendable acudir al auxilio judicial porque, como hemos comentado anteriormente, el Código Civil dice que sí, que ese condominio se va a extinguir, sea de manera judicial o sea de manera de mutuo acuerdo entre los condóminos. Así que la menos recomendable, por supuesto, es acudir al auxilio judicial. Sí. Dime, perdón. Sí, no, para que nos quede claro, en el caso, por ejemplo, de las cuentas bancarias, ¿cómo se procedería? Pues en las cuentas bancarias es interesante esta pregunta porque cuando hay una cotitularidad de una cuenta bancaria, es a efectos de que los cotitulares puedan actuar de manera distinta a los autorizados, que por todos es conocido que los autorizados no tienen las mismas facultades que los cotitulares. Lo que pasa que a nivel tributario, a nivel de Hacienda, no se entiende que el que una cuenta bancaria sea de dos personas, no se entiende que efectivamente ese capital que hay en esa cuenta corriente sea de esas dos personas, si una de ellas puede acreditar que es suyo. Esto se da en múltiples ocasiones, por ejemplo, en una herencia, cuando hay un cónyuge supérstite, que se le llama, es decir, el cónyuge que queda vivo, no se puede valer por sí mismo y posiblemente uno de los hijos se hace cargo de esa cuenta y es cotitular de esa cuenta. Bien, pues cuando se tiene que realizar la herencia de este cónyuge que lamentablemente ha fallecido, los otros herederos pueden decir, oye, que este dinero era del papá o era de la mamá, y este dirá, sí, correcto, era de él. Es decir,
Aunque veamos dos cotitulares, que puede ser la persona fallecida, lo que se llama el causante, y uno de los hijos son los cotitulares, se entiende que el 100% de ese dinero era del causante, si se puede de ese modo acreditar. Con lo cual, en el tema de las cuentas corrientes, no hay que dar por hecho que, siendo cotitularidad, el dinero habido es de ambas personas al 50% o al porcentaje que le corresponda. En cuanto a los inmuebles, por ejemplo, en este caso hemos dado por hecho que son propietarios todos. Pero ¿qué ocurre cuando hay un usufructuario? El usufructuario siempre tendrá ese derecho, no le perjudica el que se realice la extinción del condominio. Con lo cual, una extinción del condominio, habiendo un usufructuario, a no ser que se lo quede uno de los condóminos, es decir, lo más manido. Otra vez estamos hablando del tema de una herencia. En ese caso, el usufructuario es el cónyuge superstite, el que hemos dicho que todavía está vivo, y se reparte el inmueble por todos los herederos. Uno de los herederos se quiere quedar la nuda propiedad de ese inmueble porque el usufructo ya lo tiene el usufructuario y no ocurre nada. Pero ¿qué ocurre cuando es un tercero? Un tercero no lo va a comprar o difícilmente lo va a comprar. ¿Por qué? Porque hay un usufructuario y mientras viva ese derecho se le va a respetar. Con lo cual, si uno de los condóminos quiere extinguir el condominio o simplemente quiere vender su parte, porque eso sí, puede vender su parte, no tiene que contar con los otros propietarios, absolutamente copropietarios, absolutamente para nada. Nadie se lo va a comprar. Si su parte vale 50, pues muy probablemente le van a dar 20 o le van a dar 10. ¿Por qué? Porque aparte de haber otros condóminos, hay un usufructuario. Con lo cual, difícilmente se va a extinguir el condominio a un tercero, es decir, la venta a un tercero, la venta por un tercero, porque nadie va a comprar ese inmueble habiendo un usufructuario, a no ser que el comprador haya actuado de buena fe. En el sentido, actuar de buena fe, me refiero que el comprador haya realizado todas las acciones pertinentes, por ejemplo, en este caso, acudir al registro de la propiedad para poder comprobar que efectivamente ese inmueble es de lo que los están vendiendo. Es decir, si una persona actúa de buena fe y no se ha inscrito en el inmueble por culpa de el usufructuario, el comprador evidentemente no puede saber que hay un usufructuario. En ese caso se actuaría de buena fe, pero ya digo que esto es muy, muy, muy raro, porque en el momento se realiza una compraventa, se realiza una herencia, lo principal es inscribir el inmueble en el registro de la propiedad, si evidentemente se ha realizado mediante documento público. Has nombrado actuar de buena fe. ¿Cómo puede haber actuado de buena fe para que nos quede claro el ejemplo? Sí, lo que estamos comentando, realizar las acciones pertinentes para comprobar que efectivamente quien está vendiendo el inmueble puede venderlo, o para comprobar que efectivamente hay o no hay un usufructuario. Si no ha realizado estas acciones, no podrá reclamar absolutamente nada, porque la inscripción en el registro de la propiedad es publicidad frente a terceros. Y si este inmueble está correctamente inscrito en el registro de la propiedad y es el comprador el que no ha hecho las acciones pertinentes, evidentemente toda la responsabilidad es de él. Y para también matizar todo lo que hemos comentado, ¿podría un comunero, por ejemplo, vender únicamente su parte sin contar con el resto? Sí, por supuesto, lo podría vender, lo que hemos comentado antes, pero ¿quién se lo va a comprar? Difícilmente se lo va a comprar alguien ajeno. ¿Por qué? Porque ya no hablamos de usufructuario, hablamos ya de propietarios de pleno dominio. No es lo mismo que yo tenga un inmueble a medias con mis hermanos, que se meta un tercero a medias con mis hermanos, a medias, al porcentaje que se estime pertinente. Entonces, difícilmente alguien va a comprar esa parte, a no ser que la compre muy barata, y entonces este comprador, como ya es copropietario, como ya es otro comunero, podría solicitar la extinción del condominio de la manera que hemos dicho anteriormente, o vendiendo su parte a los otros comuneros, que seguiría estando el condominio, mucho cuidado, seguiría estando el condominio, pero vendiendo su parte a los comuneros, o que los comuneros le vendiesen a él su parte para que ya fuese propietario del pleno dominio del inmueble, o bien vendiéndolo a un tercero
todo el inmueble, la venta por un tercero especialista, como puede ser una inmobiliaria, o incluso acudir al auxilio judicial. ¿Y en caso de una persona discapacitada? En el caso de una persona discapacitada se puede extinguir el condominio sin necesidad de autorización judicial. Ahora bien, una vez extinto el condominio, se tiene que solicitar la aprobación judicial de esa extinción del condominio. Es decir, se puede extinguir el condominio, se puede realizar la escritura pública de extinción del condominio, se pueden liquidar los impuestos que sean pertinentes, etcétera. Se puede hacer absolutamente todo, pero finalmente el juez tiene la última palabra, para poder decidir si aprueba o no aprueba. De hecho, en las escrituras indicará que este condominio queda supeditado a la aprobación judicial. En el caso de que alguno de nuestros oyentes tuviera algún tipo de duda con el tema que hemos tratado hoy, porque como bien decís, cada caso es particular y no se puede generalizar, y dice, bueno, lo tengo claro, pero es que en mi caso pasa esto, no sé si me aplico o no me aplico, ¿cómo pueden contactar con vosotros para que le podáis asesorar? Pues pueden contactar con nosotros a través de nuestra página web, marinimateoabogados.es, a través de una llamada telefónica al 96 320 28 76, y nos encontramos situados en la calle Don Juan de Austria, número 38, sexto piso, puerta décima. Estupendo, pues muchísimas gracias, Juanjo, un placer como siempre, nos vemos y estamos en ese programa. Muy buenas tardes. El placer es mío, un fuerte abrazo. Buenas tardes. Buenas tardes.